Dios les bendiga a todos en esta tarde, mañana o noche, ¿verdad? Dependiendo del horario en que usted nos esté escuchando. En esta ocasión, como miraron ya en la predicación, en el tema de la predicación, vamos a hablar acerca de la justicia de Dios, ¿verdad? La justicia de Dios como aquello que perjudica al pecador, ¿verdad? Y ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? A veces no entendemos lo que el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad? Y a veces nosotros pensamos que Dios simplemente pasará por alto los pecados así como así, porque no conocemos realmente quién es Dios, ¿verdad? Y yo quiero que me acompañe, ¿verdad?, a leer la Biblia en el capítulo 3 y verso 21 del libro de los Romanos, ¿verdad? Si usted tiene su Biblia, ¿verdad?, y quiere mirar ahí en su hogar, usted amigo, usted hermano que me escucha, y quiere acompañarme ahí en el libro de los Romanos, ¿verdad? Es el sexto libro del Nuevo Testamento. Están los 4 evangelios, después está Hechos de los Apóstoles y enseguida está el libro de los Romanos, ¿verdad? Vamos a leer en el capítulo 3 y en su verso 21. Y la palabra del Señor se honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de los Romanos, en el capítulo 3 y el verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí la palabra del Señor nos habla y nos dice que separado de la ley o aparte de la ley, ¿verdad?, se ha manifestado la justicia de Dios. Y dice que es una justicia que fue testificada por la ley y por los profetas, o sea, los profetas y la ley, que es el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, están en el Antiguo Testamento, testificaban o hablaban de esta ley, de esta justicia, y dice que ahora se ha manifestado, ¿verdad?, esa justicia de Dios. Y luego nos dice que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. O sea que es dada esta justicia para todos los que creen, ¿verdad?, en Jesucristo mediante la fe en Él, ¿verdad? Pero yo quiero que usted vea, ¿verdad?, que esa justicia le es dada a pecadores, porque en el verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, gratis, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vemos que esa justicia se manifiesta y luego dice que es dada también, pero es dada a personas mediante la fe en Jesucristo, ¿verdad? Y después nos dice que esa justicia es dada gratuitamente, ¿verdad?, por su gracia, por la gracia de Dios, es dada esa justicia. Ahora, ¿qué significa que Dios dé justicia, verdad? La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que nosotros, por naturaleza, no somos justos. Nosotros hacemos lo malo delante de Dios. Una persona que es justa es aquella que es declarada, ¿verdad?, inocente, declarada sin culpa, declarada, ¿verdad?, que no le debe nada a Dios, que hay una justicia, que hay una paz entre Dios y esa persona, y esa persona no le debe nada a Dios, ¿verdad? A Dios no le inculpa, no le incrimina de pecados, ¿verdad? Pero está hablando de pecadores aquí. Está hablando de personas que son pecadoras, ¿verdad? Ahora vamos a analizar otros textos y luego vamos a volver a este texto, ¿verdad? Si usted tiene su Biblia, quiere marcarlo, ¿verdad?, ahí el texto, y vamos a regresar después. Pero yo quiero que usted vaya al libro de los Proverbios, en el capítulo
17 del libro de los Proverbios y en su verso 15. El libro de los Proverbios está cerca ya del libro de los Salmos, ¿verdad? Adelantito del libro de los Salmos está el libro de los Proverbios. En el capítulo 17 y el verso 15, ¿verdad? Y la palabra del Señor ahí nos dice: el que justifica, o el que da justicia, o el que hace justo, o el que declara justo, ¿verdad? El que justifica al impío y condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que si usted justifica a un impío es una persona malvada, ¿verdad? Una persona que no tiene piedad, por eso es la palabra impío, una persona, ¿verdad? Que no mora el bien en él. Dice que si usted justifica, ¿verdad? A un impío, o le da justicia o lo declara justo, ¿verdad? Sabiendo usted que es malo, ¿verdad? Claro está. Si usted sabe que una persona es mala y usted la declara como alguien justo, como alguien limpio, como alguien que no se le debe de atribuir maldad, o que no se le debe de cobrar la maldad, sino que es declarado justo, o hay una persona inocente y usted la declara culpable, dice que las dos cosas son abominables a Dios, ¿verdad? Declarar a un malvado justo es abominable ante Dios, y declarar a un inocente, declararlo culpable, también es abominación a Dios. Pero más adelante, ahí en el texto que leímos, al que le dije que usted que marcara, en el capítulo 3 del libro de los Romanos, la palabra del Señor dice: aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, este es en Jesucristo, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Mire aquí, la palabra del Señor dice que Dios justifica al impío, ¿verdad? Y no solo eso, sino que lo justifica gratuitamente. O sea que en pocas palabras lo que está diciendo es que un impío fue declarado justo, pero no tuvo que pagar. No tuvo que pagar su justicia, ¿verdad? Perdón, no tuvo que pagar su maldad. Y sin pagar su maldad, Dios lo declara justo, ¿verdad? Ahora la palabra del Señor también nos explica por qué Dios lo declaró justo. Acuérdese que Dios dice allá en su palabra que no se puede declarar justo a un impío, porque eso es abominable ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque una persona malvada primeramente tiene que pagar su delito, ¿verdad? Tiene que pagar su delito. Lo justo es que un malvado pague su maldad, ¿verdad? Y lo justo es que un inocente, ¿verdad?, se ha dejado libre, que no sea inculpado. Eso es lo justo, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor aquí nos está hablando de pecadores. Dice: todos pecaron, todos son malos porque pecaron. Pero dice que Dios justifica a estas personas. Y no solamente que las justifica, sino que las justifica gratuitamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que Dios resolvió el problema para Él no ser un abominable al hacer esto? Al justificar a un impío. Yo quiero que usted entienda que si Dios es justo, no puede pasar por alto el pecado. Y no lo pasa por alto. Y en verdad Dios es justo. ¿Qué fue lo que hizo Dios para que la justicia fuera satisfecha, para que, ¿verdad?, el malvado pagara su crimen, y para Él mostrarle justicia, para declararlo justo? Acuérdese que un culpable tiene que pagar, ¿verdad? Dios lo que hizo aquí nos habla y nos dice en el verso 25, dice, vamos a empezar desde el 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice que a Jesús lo puso como propiciación. ¿Qué es una propiciación? Esa es la palabra clave. Una propiciación, ¿verdad? Es un sacrificio que se hace, ¿verdad? Con el propósito de satisfacer la justicia de Dios. O sea, como la palabra del Señor dice que cuando alguien justifica a un malo, ¿verdad? Es abominable a Dios. Dios no podía también hacer lo mismo. Dios tenía que primero satisfacer la justicia, que el delito del malo fuese pagado primero, para que así el malo pueda recibir el perdón, ¿verdad? Dios es tan justo que no simplemente le puede decir al malo, te perdono, porque eso para él es abominable. Él primeramente, antes de mostrarle perdón y de mostrarle misericordia al malo, ¿verdad? Tiene que satisfacer la justicia. Tiene que hacer que el crimen, el delito del malo, sea castigado. Él no puede simplemente mostrarle misericordia al malo, al pecador, si antes no se paga el delito del pecador. Si el delito del pecador no es pagado, Dios no puede mostrar misericordia a ningún pecador. Para que Dios pueda mostrar misericordia a un pecador, es necesario que el delito del pecador sea pagado, ¿verdad? Para que Dios no sea un abominable. Dios no puede perdonar simplemente por perdonar debido a su justicia. Ahora, la palabra del Señor aquí dice que Él puso una propiciación. Puso a alguien, esto es a sí mismo. Jesús se hizo carne, Dios se hizo carne, se encarnó en hombre y Él vino y pagó el delito de los pecadores. Dios el Hijo vino y le pagó al Padre el delito de los pecadores. Vino y pagó ese delito para que Dios pudiese mostrar misericordia a los pecadores. Si Dios el Hijo no hubiera pagado el delito de los pecadores, Dios el Padre no podía mostrar misericordia a los pecadores. Y cada uno de los pecadores, que es usted y yo, iríamos al infierno a pagar el delito que le debemos al Padre, ¿verdad? Si Jesús no se hubiese puesto en medio, si Jesús no hubiera pagado el delito que usted debe, el pecado que usted debe. Entonces, por eso es que Dios puede mostrar misericordia y no ser un abominable. ¿Por qué? Porque Él no simplemente perdonó, no se hizo de la vista gorda y dijo, te perdono y ya está. No, Él primeramente castigó el delito, nada más que lo castigó en alguien que no es usted, lo castigó en sí mismo. Y una vez que el delito fue castigado, que fue saciada la justicia, hasta entonces Dios puede mostrar misericordia al pecador. De ese modo Dios es el justo y también es el que justifica al que es de la fe en Jesús. Pero mire que la salvación no es dada a aquel que no tiene fe en Jesús, ¿verdad? Solamente la salvación, ¿verdad? ¿Qué es la salvación? Es el hecho de no ser castigado ya por Dios. Estás salvo del castigo. Estás salvo de la ira de Dios. Estás a salvo de la condenación eterna. Eso significa la salvación. Entonces, una persona, ¿verdad? Para que reciba la salvación, para que sea salvo del castigo que el Padre, ¿verdad?, dará a todo el pecador, necesita creer en Jesús, necesita poner su fe en Jesús, necesita arrepentirse de sus pecados. Porque si la persona no se arrepiente, eso es lo que Dios dice, que esa justificación, esa justicia gratuita, está disponible para todo aquel, ¿verdad?, que es de la fe en Jesús.
Cualquier persona que tenga la fe en Jesús, una fe genuina, acuérdese que la fe genuina es aquella que produce frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué son esos frutos? Es un cambio radical en la vida. Es un abandono al pecado. Es un abandono, ¿verdad?, a la injusticia. Es un abandono a la maldad. Es un abandono a los placeres mundanos. Es un cambio radical de vida, ¿verdad? Pasas de ser una criatura desobediente a la palabra de Dios, una criatura indiferente a la palabra de Dios, para ser una criatura totalmente opuesta, ¿verdad?, a esa criatura. Es un nuevo nacimiento en el interior y que se manifiesta hacia el exterior. Si nosotros no tenemos ese cambio radical en nuestra vida, ocasionado por la fe y la santidad que viene con la fe, ¿verdad?, nosotros no obtenemos ese perdón. Nosotros no podemos recibir ese perdón y por tanto no somos hijos de Dios. Somos creación suya, pero no hijos, ¿verdad? Y no puede haber perdón. Y si no hay perdón, ¿verdad?, si no hay una justicia, nadie puede entrar al cielo a menos que tenga esta justicia, que reciba esta justicia en vida, ¿verdad? Perdón. Entonces, la persona que no ha recibido esta justicia, yo le quiero, ¿verdad?, que usted medite y que pueda entender que usted no puede entrar al cielo, porque no sería justo de parte de Dios que lo dejase entrar al cielo. La evidencia de que usted no, le voy a dar una evidencia, ¿verdad?, irrefutable de que usted no va a poder entrar al cielo de ese modo. Mire, cuando Jesucristo, su Hijo amado, bueno, antes de explicarle, ¿verdad?, qué es lo que le quiero hablar, quiero que usted entienda la justicia de Dios que no le va a permitir a usted entrar al cielo. Quiero comprobarle que Dios es tan justo, ¿verdad?, que no le perdonará su pecado, a menos que usted crea en Jesucristo y haya ese cambio radical en su vida ocasionado por la fe verdadera, ¿verdad? Cuando Jesús, el Hijo amado, el Hijo de Dios, vino al mundo y se hizo hombre, ¿verdad?, y se puso en medio de usted y Dios, tomando el lugar del pecador. Recuérdese que es el Hijo amado de Dios. Cuando Él se puso en medio, ¿verdad?, no fue cualquier persona la que se puso ahí en medio. Y aunque ciertamente Jesús llevaba los pecados sobre sus espaldas, cada uno de los pecados nuestros, ¿verdad?, era el Hijo amado de Dios, ¿verdad? Cuando Jesús estaba ahí en la cruz, ¿verdad?, la mano de Dios no retrocedió, la mano de Dios el Padre no retrocedió en ningún momento. Él, ¿verdad?, no dijo, no, pues eres mi Hijo amado. Eres mi Hijo amado y porque eres mi Hijo amado, ya no haré justicia. Te perdono y también perdono a los pecadores. No, en el momento que su Hijo amado, su Hijo santo, su Hijo justo, su Hijo omnipotente, su Hijo omnisciente, el Todopoderoso, ¿verdad?, el que estaba allí en ese sufrimiento, recibiendo la ira de Dios, cuando se puso en su lugar, la mano de Dios no vaciló, hermanos, porque su justicia demandaba ser saciada. Cuando su Hijo amado se puso en el lugar del pecador, Él no perdonó a su Hijo amado. Su Hijo amado tuvo que sufrir las consecuencias del pecado. Tuvo que sufrir las consecuencias que la justicia demandaba. La justicia de Dios demandaba la muerte, ¿verdad?, del Hijo amado. Porque el Hijo amado llevaba toda la maldición del ser humano, todo el pecado del ser humano sobre sus espaldas, ¿verdad? Y en ese momento Dios miró al Hijo como mirar al pecador, como si el pecador estuviera ahí. Y la mano santa de Dios no vaciló ningún momento, hermanos. La mano del Dios santo no retrocedió, hermanos, al ver que aunque llevaba los pecados, era el Hijo amado, el que siempre había sido obediente, el que por toda la eternidad le había obedecido, hermanos. ¿Por qué piensa usted que la mano de Dios vacilará con usted?
Si no vaciló con su hijo amado, si no perdonó a su hijo amado, tampoco le perdonará a usted. Dios es tan santo, Dios es tan justo, que la mano del Todopoderoso jamás retrocederá. La mano del Todopoderoso jamás se acortará y jamás dirá, pasa, me haré de la vista gorda. Hermanos, la evidencia de que Dios es justo y la evidencia de que Dios juzgará con justicia al mundo, a todo aquel que no se arrepienta de sus pecados, es que no vaciló cuando su Hijo se puso en nuestro lugar. Ni porque era un Hijo santo, ¿verdad? Que había sido un Hijo santo por toda la eternidad y que en ese momento, ¿verdad? Aún seguía siendo su Hijo. Ni por un momento vaciló, ¿verdad? Sino que su Hijo tuvo que derramar hasta la última gota de su sangre, ¿verdad? Y tuvo que morir allí en esa cruz, ¿verdad? Hasta que Dios estuvo satisfecho. Y una vez que Dios el Padre estuvo satisfecho, el Hijo proclamó, consumado es. La mano de Dios no vaciló hasta el momento en que el Hijo dijo, consumado es. Él cuando gritó ese grito, ¿verdad? Allí sobre la cruz que dijo, consumado es, Él estaba declarando, te he pagado, Padre, y tu justicia ha sido saciada. Y ahora hay perdón para el pecador que crea en mí y se arrepienta de su pecado, ¿verdad? Que testifique con su vida. Muchas personas dicen tengo fe, pero sus hechos demuestran lo contrario. Esa no es una fe verdadera. Si tu fe no está de acuerdo con tus hechos, ¿verdad? Si en tu vida no hay santidad, si en tu vida no hay un deseo de obediencia, no estoy hablando de perfección porque nunca vas a llegar a ser perfecto, pero un deseo, ¿verdad? Si esa fe que tú dices tener no transforma tu vida, no cambia tu vida, no provoca un cambio radical en tu vida, esa fe no es verdadera y todavía estás bajo condenación, dice la palabra del Señor en la primera carta de Juan. Entonces, hermano, debemos de entender el Evangelio. Amigo que me escuchas, debemos de entender que la mano de Dios no vacilará al enjuiciante, hermano. Él no puede pasar por alto, Él no puede justificar al impío nomás por nomás. La justicia debe ser saciada. Y si la justicia no es saciada en Cristo, cuando tú crees, si tú no has creído, si aún todavía tienes una deuda, tú le tendrás que pagar a Dios. La única manera de tú escapar del juicio venidero es que otro pague por ti. Y Jesús solamente pagará si tú crees verdaderamente. Si tú tienes una fe que ha provocado en ti un cambio radical. Si tú tienes una fe genuina. Si tus conductas y tus frutos están de acuerdo con lo que tú llamas fe. Si no, de otro modo estás bajo condenación y no hay esperanza para ti. La justicia de Dios es tu peor enemigo, hermano, amigo inconverso. De una persona cristiana, ¿verdad? La ira de Dios o la justicia de Dios está saciada y no tienes ninguna deuda para con Dios. Pero si tú no tienes esta fe genuina, si tú no has creído, no te has arrepentido, si esa fe que tú dices profesar no ha provocado en ti un cambio radical para mostrar que es una fe genuina, ten cuidado. Ten cuidado y medita si verdaderamente hay paz entre tú y Dios, ¿verdad? Porque Dios no puede pasar por alto, ¿verdad? Su justicia es demasiado justo para pasar por alto su justicia, para que su justicia simplemente sea pisoteada. No, hermanos, jamás sucederá esto. Espero, ¿verdad? Este mensaje corto, corto de enseñanza, sea de edificación para tu vida. Si tú, ¿verdad? Aún no eres creyente, si tú quieres arrepentirte, si tú quieres creer en Jesús, ¿verdad? Si tienes ese deseo de creer en Jesús en tu corazón y quieres arrepentirte de todos tus pecados, te animo, ¿verdad?, a que vayas a lo secreto de tu cuarto, te pongas de rodillas, ¿verdad?, y le pidas a Dios que te perdone. Le pidas a Dios, ¿verdad?, que ponga ese deseo en tu corazón de pedir perdón, que ponga esa fe, que te dé ese regalo de la fe para que tú puedas creer en Él, para que puedas arrepentirte, para que puedas seguirle fielmente, para que puedas mostrar con tu vida, ¿verdad?, que verdaderamente Dios ha hecho un cambio en ti. Y medites, hermano, porque el tiempo está cercano, Cristo viene pronto, pero viene, ¿verdad?, dice la palabra del Señor,
a, a castigar a todo aquel, ¿verdad?, que no es justo, a todo aquel que es pecador y no ha sido perdonado por nuestro Señor. Así que el Señor les bendiga, amigos, hermanos, y espero, ¿verdad?, sea de edificación para ustedes. El Señor les bendiga.